Esta semana pasada se fue con el Señor, el que está documentado como el más grande evangelista de la historia de la iglesia cristiana. Desde los tiempos de Pedro y Pablo, que se fundaron las iglesias en ese mundo antiguo, ¿verdad? En Jerusalén y en Éfeso y en Roma. Hasta nuestros días no hay un solo varón o mujer que le haya predicado a más personas que el evangelista Billy Graham. En sus eventos masivos empezó en unas pequeñas carpas y fueron creciendo hasta que empezaron a rentar estadios. Rentó el estadio, por ejemplo, de los Dodgers de Los Ángeles, el Madison Square Garden de Nueva York, y prácticamente todos los estadios de fútbol americano y de béisbol se predicó el evangelio. Y era impresionante porque este era un varón de oración y ganaba en oración cada uno de esos eventos. Y ellos planeaban rentar los estadios por 3 días, pero se quedaba tan cantidad de personas afuera, que le tenían que decir a los dueños de los estadios: oye, ¿me lo rentas un día más? Y le decían sí, adelante, y rentaban un día más el estadio y se volvía a llenar y se volvía a quedar una cantidad impresionante. En una ocasión rentaron el estadio de los Dodgers de Los Ángeles por 3 días y tuvieron que extenderlo por 13 días más para poder atender a toda la multitud que llegaba. Se dice que en vivo 77 millones de personas asistieron durante su ministerio evangelista, y que por medio de su programa de televisión más de 215 millones de personas vieron y oyeron hablar del evangelio del Señor Jesucristo. A mí personalmente me ha inspirado, aunque no fue en mi época. Esto pasó en los años 70, 80 y 90, y sin embargo quedaron grabadas todas las predicaciones evangelistas, y a mí me encanta escucharlas porque era un hombre sumamente valiente. Era un hombre que como buen evangelista, basaba todos los sermones solamente en los 4 evangelios. Solamente hablaba de los 4 evangelios, hablaba del Señor Jesucristo, sus milagros. Era valiente, era frontal, hablaba las cosas como son. Y me llama mucho la atención actualmente cómo han ido cambiando las cosas y cómo muchas personas empiezan a buscar el favor del mundo en lugar de hablar el evangelio como es. Yo sé que el evangelio de Jesucristo a veces ofende a muchas personas, y entonces, para no ofender a nadie, hay personas que están dejando de predicar el evangelio de Jesucristo. En una ocasión me inscribí a una carrera, y era una carrera donde estaba en la línea de salida 20,000 personas. ¿Te imaginas aquello? Tú volteabas para atrás y no se alcanzaba, dejaba de ver cabezas. Y era el día de Acción de Gracias, y entonces pasan el organizador de la carrera y dice: bueno, como es día de Acción de Gracias, invitamos a un pastor para que haga una oración antes de que inicie la carrera. Y yo estaba ahí diciendo: amén, aleluya, qué bendición, qué oportunidad tiene este hermano. 20,000 personas van a escuchar el evangelio, va a dar una palabra de bendición, una oración en el nombre del Señor Jesucristo. Estaba yo contentísimo de que eso fuera a suceder. Y sube entonces el pastor, le dan el micrófono y dice: bueno, como yo sé que aquí hay personas que creen en muchísimas cosas, yo no quiero ofender a nadie, entonces voy a hacer una oración y voy a decir: Dios, tú sabrás a qué Dios le estás orando. Y hermano, toda mi ilusión se desquebrajó en un segundo. Yo dije: qué desperdicio. Por supuesto se llevó el aplauso del respetable, ¿verdad? De cierto te digo, ya tiene su recompensa. Sí, no ofendió a nadie, pero no hizo nada en el reino espiritual, teniendo una oportunidad de extender el reino de los cielos.
no lo hizo, a diferencia tremenda del pastor Billy Graham. En una ocasión lo invitaban a las universidades, fue a la Universidad de Harvard, y ahí estaban todos los que se sienten muy inteligentes en este mundo, y sí son, sí. Y entonces le decían, lo hemos invitado para que usted nos hable acerca de su experiencia con los presidentes de los Estados Unidos, porque él había sido asesor cristiano de muchos presidentes. Y pasa, le dice, ¿cómo no? Acepta la invitación, tenía ya toda la escuela de Harvard, toma el micrófono y les dice, bueno, yo sé que ustedes me invitaron a hablar acerca de los presidentes y yo quiero decirle que a los presidentes los he amado mucho. Pero hay un mensaje que tengo que decirles. Jesucristo cambia vidas. Y empieza a predicar en Harvard, hermano. Sí. No lo volvieron a invitar jamás, pero le predicó. Y sacaban las escenas, había jovencitos llorando, recibiendo al Señor Jesucristo en Harvard. Sí, porque era un varón valiente. El día de ayer se me acercó una muchacha y me dijo, pastor, le quiero dar un testimonio. A ver, le digo, platícame. Fíjese que mi mamá y yo tenemos una familia que no vive aquí. Y entonces empezamos a orar porque les queríamos ganar para Cristo. Y entonces se nos ocurrió que venía mi cumpleaños y que los íbamos a invitar y que todos los íbamos a invitar a un restaurante, les vamos a comprar una Biblia a cada uno y le íbamos a predicar de Cristo. Pero estuvimos orando y orando, los invitamos, aceptaron la invitación y entonces pedimos una mesa grande en un restaurante y llegamos, y entonces cuando ya estaban todos sentados me puse en pie y empecé a predicarles del Señor Jesucristo. Sí, y me dice la hermana, ¿sabe una cosa? Pasaron dos cosas impresionantes. Dice, toda mi familia recibió al Señor Jesucristo, pero no solamente eso, me dice, la mesera recibió al Señor Jesucristo, pastor. Dice, y en este encuentro, esa hermana está ya en el encuentro. La persona que nos estaba atendiendo, nos estaba sirviendo en el restaurante, también recibió al Señor Jesucristo. Y me dice, y ahorita está en su encuentro. Qué bendición, hermano. No nos vamos a avergonzar jamás del nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó en la cruz, y vamos a hablar las cosas como son. Solo Jesucristo salva, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Dele un aplauso al Señor. Cuando preparamos pastores y a los líderes más importantes de la congregación, se les da una conferencia, una clase de cómo preparar sermones y cómo preparar. Y entonces en esa clase se les lee anótalo si quieres, es Romanos 1:6. Y en Romanos 1:6 dice que el evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. El evangelio de Jesucristo es poder para salvación a todo aquel que cree. Y entonces se les enseña a los pastores y a los líderes, se les enseña que nosotros podemos o predicar el evangelio de Cristo, o podemos predicar nuestro propio evangelio. Y ese evangelio propio no tiene poder. El que cambia vidas es el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo una persona podría, por ejemplo, predicar su propio evangelio? Imagínate que alguien dice, ¿sabes qué? Les voy a predicar acerca de la soberbia. Y entonces, predicando acerca de la soberbia, voy a tomar un punto. 1, para quitar la soberbia, no te juntes con soberbios. Número 2, para quitar la soberbia, ora. Y número 3, para quitar la soberbia, congrégate, sale. Ahora voy a buscar en la Biblia un versículo que avale el punto que puse de mi propia experiencia. Quiero decirte, esa forma de predicar es el evangelio según Santú, o es el evangelio según San Yo. ¿Sí? No es el evangelio de Cristo. ¿De acuerdo? Así no se predica. ¿Cómo se debe predicar? Uno debe de ir a la palabra de Dios. Lees un capítulo. Inclusive puedes tú buscar, oye, quiero hablar de la soberbia. Entonces busco en la Biblia
¿qué dice la palabra de Dios acerca de la soberbia? Y entonces enseño, no lo que yo digo y después busco un versículo para avalarlo, sino que yo busco el versículo y lo que enseña la Biblia es lo que nosotros enseñamos. Los puntos deben de salir de la Biblia y no más bien buscar un pretexto o buscar un texto que avale el punto que salió de mi corazón o de mi mente. ¿De acuerdo? El evangelio que tiene poder para salvación es el evangelio del Señor Jesucristo. Y se tiene que predicar el evangelio del Señor Jesucristo, porque el evangelio de Cristo cambia vidas de una manera maravillosa, de una manera milagrosa, impresionante, cambia vidas. Y hablando acerca de esto, yo le quiero pedir que abra la Biblia en el libro de Juan, en el evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Juan, evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo le voy a pedir que lo leamos juntos. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y le voy a decir cuáles son los 4 puntos de este mensaje. Jesús es el camino, es el número 1. Jesús es la verdad, es el número 2. Jesús es la vida, es el número 3. Y nadie viene al Padre si no es por Él, es el número 4. El evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesucristo. Jesucristo es el camino. Muchas veces nosotros podemos escuchar en el mundo, en la filosofía y en las personas soberbias. Yo te digo una cosa: cuando una persona se pone a argumentar en contra del evangelio de Cristo, cuando alguien le predica, es porque no quiere dejar su vida de pecado. Y entonces hay que buscar cualquier clase de argumentos para desacreditar el evangelio de Cristo y con eso tener un pretexto para mantener mi vida de pecado. No hay más, hermano. Yo te digo, esas personas no te pongas a discutir con ellos. Más bien, si lo quieres ganar para Cristo, en tu lugar secreto, ora por esa persona para que Dios toque su corazón. Para que Dios toque su corazón. Dice la palabra de Dios: Jesucristo es el camino. Y la gente dice: bueno, Jesucristo es uno de tantos caminos que puedes seguir. No, hermano, Jesucristo no es un camino. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino. Di conmigo: Jesucristo es el camino. Es una declaración de fe y es un camino. ¿A dónde lleva ese camino del Señor Jesucristo? Él es el camino. ¿A dónde lleva el camino del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, ese camino te va a llevar al Padre Celestial, te va a llevar a Dios, te va a llevar al Dios único y verdadero. El camino que abrió el Señor Jesucristo te va a llevar a la comunión con Dios. Sabes, hermano, hermana, cuando estaba el hombre en el huerto del Edén, tenía una comunión estrecha con Dios, hasta que empezó a tener dudas en su corazón acerca de lo que el Señor le había dicho, y empezó a tener argumentos que Satanás trató de meter a su mente y lo logró, y a través de esos argumentos se rebela contra Dios por codiciar el lugar de Dios, se rebela contra Dios, y entonces ese pecado los separa de Dios.
Y a partir de Adán, cuando sale del huerto del Edén, hay una separación espiritual. Ya no había una comunión con Dios. ¿Y qué pasó con esa separación espiritual? El hombre ya no veía a Dios, ya no tenía comunión con Dios, ya no hablaba con Dios. ¿Y qué pasó? Se empezó a degradar socialmente, se empezó a degradar moralmente y sucedieron asesinatos. En la segunda generación de los hombres, ya un varón se levantó a matar a su hermano por envidia, y empezó a haber una degradación tremenda de robos, de asaltos, de secuestros, de violaciones, de fornicación, de adulterio, de desenfreno sexual, y se vino abajo la humanidad. Sin Dios se vino abajo la humanidad. Pero vino el Señor Jesucristo. Dios se hace hombre para hacer un camino de regreso al Padre. Lo que vino a hacer el Señor Jesucristo es abrir un camino nuevo de regreso al Padre. Si tú vives en el mundo sin Dios, vas a vivir una degradación moral total y vas a tener las consecuencias de tu extravío en tu vida, una vida de maldición tremenda. Pero, y tú puedes decir, si ya Jesucristo murió en la cruz y ya abrió ese camino, ¿por qué seguimos viviendo en una degradación moral? Porque para que la vida abundante de Cristo Jesús llegue a tu vida, tienes que caminar el camino que abrió Cristo hasta la presencia de Dios. Mientras tú no camines el camino, es un camino que está abierto, no cobran peaje, es un camino libre, es un camino de gracia. Se abrió a través de su sangre para llegar otra vez a restablecer la comunión con Dios, y entonces tu vida cambie de una manera impresionante. Y si dejas ahí Juan capítulo 14 y abrimos rápidamente el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19, ¿lo tienen, hermanos? Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios dice que ese camino nuevo que nos abrió es a través de su sangre, de su carne, y nos lleva ¿a dónde? Nos lleva al lugar santísimo. Jesucristo es el camino a volver a Dios, es el camino para restaurar la comunión con Dios. Y una persona, hermano, no va a ser salvo porque se diga cristiano. Una persona no va a tener la vida abundante porque se sepa la Biblia. Una persona va a tener la vida abundante y la vida eterna porque restaure su comunión con la presencia de Dios. Y la única forma de restaurar la comunión con la presencia de Dios es a través del Señor Jesucristo y de su sangre. Es a través de decir: Señor, no es mis obras, no es las muchas justicias, es la misericordia de tu sangre que llevó mis pecados en esa cruz, por la que hoy puedo entrar a tu presencia. Esa es la puerta para entrar a la presencia de Dios. Decirle: gracias, Dios, porque a pesar de que soy pecador, la sangre de Cristo cubrió mis pecados y hoy puedo hablar contigo. Ese es el camino para regresar a tener una comunión como la que tenía el hombre antes de su caída. De la misma manera nosotros podemos regresar a tener una comunión con Dios y esa bendición de una vida abundante llegue a nuestras vidas. ¿A dónde lleva el camino de Cristo? Lleva a restaurar la comunión con Dios. En esa comunión con Dios, hermano, Dios te va a dar fortaleza para vencer el pecado. En esa comunión con Dios, Dios te va a dar fruto para restaurar tu familia. En esa comunión con Dios, Dios te va a dar guianza para que tengas una vida victoriosa. Pero
todo eso viene como consecuencia de restaurar la comunión con Dios. Restaurar la comunión con Dios. Número 1, Jesucristo es el camino. Número 2, si regresas al libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde habíamos empezado. Número 1, Jesucristo dijo, yo soy el camino. Jesucristo es el camino. Número 2, dice, y la verdad. Jesucristo es la verdad. Di conmigo, Jesucristo es la verdad. En el corazón de cada hombre y cada mujer está la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad. Y como pretexto para no entregarse al Señor Jesucristo, los filósofos dicen, no existe la verdad absoluta. No existe la verdad absoluta. Una vez estaba un pastor y le dijo un filósofo, no existe la verdad absoluta. Y le contestó el pastor, ¿está usted absolutamente seguro? Por supuesto que existe la verdad absoluta. Se llama Jesucristo. Jesucristo es la verdad. El mundo está lleno de mentiras y cada una de esas mentiras en las que cae una persona lo llenan de rencores y de decepciones. Y está por ahí una jovencita y de repente llega un muchacho que finge amarla. Y la muchacha se enamora y le dice que es el amor de su vida y que la ama y lo único que está buscando es llevarla a las relaciones sexuales. Y muchas veces la muchacha cae y ahí empieza a salir la verdad y se burlan de ellas. En muchas ocasiones hoy en día, inclusive de una manera tremenda, inclusive hay filmaciones y grabaciones de eso y luego lo publican y de esa manera se burlan de una manera tremenda, espantosa. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Una muchachita que creyó en un amor, creyó en unas mentiras, creyó y terminó herida, lastimada, burlada, decepcionada. Ese es el mundo y esas son las verdades del mundo. Después una persona encuentra una falsa creencia, una religión, una hechicería y empieza a entregar sus recursos y empieza a pagar y le empiezan a decir las cosas que tiene que hacer, que comprar, que comer y lo empieza a hacer todo y al final no hay cambios genuinos, no hay cambios eternos, al final termina más hundido, termina más deprimido, termina más atado y entonces la persona termina decepcionada, arruinada, a veces maldecida. Nos ha tocado aquí recibir a muchas personas que vienen de la santería y decir la santería nos hicieron pedazos, nos hicieron pedazos. El santero hasta tenía tal control de la familia que empezó hasta a abusar de las mujeres. Y terminan en una depresión profunda, se terminan sintiendo burlados. ¿Cómo es posible que hayamos caído en esa tremenda mentira? ¿Cómo es posible que le hayamos entregado nuestros recursos a ese charlatán y le hayamos entregado nuestra confianza? Y empieza a haber entonces una profunda depresión en el ser humano. Pero yo quiero decirte algo, la presencia del Espíritu Santo de Dios hoy te dice, en el Señor Jesucristo no hay decepción porque Él es la verdad. En el Señor Jesucristo no hay decepción porque Él es la verdad. Él prometió dar la vida por nosotros y te tengo una noticia, ya lo hizo. Por tus pecados, por tus decepciones, por tus tristezas. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea no se pierda. Es un amor de Padre, es un amor que se extiende hacia nuestras vidas. Es un amor que no nos juzga por el pasado, sino que te dice, yo ya pagué por ese pasado. Ven y vive una vida en libertad. Es el amor genuino, es la verdad de Dios. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. En esta vida todo mundo ofrece saciar las vidas y al final las personas terminan sedientos. Y ahí donde estamos en Juan capítulo 14, solamente dale la vuelta a la página.
en Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo no te va a dejar sediento. En Jesucristo vas a encontrar el camino de verdad. Y sabes una cosa, hermano, yo te doy testimonio. Yo te doy testimonio en mi propia vida y en mi propia familia. Una familia deshecha, en la que entró el Señor Jesucristo, y la familia, el matrimonio se restauró, los hijos se restauraron, la familia se vino para arriba en el nombre del Señor Jesucristo y para la gloria de Dios. Y si hay alguien aquí que pueda dar ese mismo testimonio, que llegó con una vida deshecha a Jesucristo y hoy su familia ha sido restaurada, podría levantar su mano y dar testimonio en este lugar. Cada uno de nosotros hoy podemos decir: Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la verdad. Y número 3, Señor Jesucristo dijo: yo soy la vida. Di conmigo: Jesucristo es la vida. Ahí donde estás en Juan capítulo 6, solamente dale la vuelta a la página. Juan capítulo 10, versículo 9. Cuando el Señor Jesucristo dice: yo soy la vida, quiero decirte, hermano, que no lo dice solamente hablando de la vida eterna. Jesucristo habla de la vida en esta tierra y de la vida eterna. Son 2 etapas. Jesucristo es la vida abundante en esta tierra y es la vida eterna. Dice Juan capítulo 10, versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida en Cristo Jesús, hermano, hermana, es una vida en abundancia. La vida en Cristo Jesús es una vida en abundancia. Es una vida impresionante. El Señor Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sabes, hermano y hermana, cómo es? Si Jesucristo es la vida y dice es la vida abundante, entonces una persona sin Cristo tiene una vida deshecha, tiene pleitos familiares, tiene problemas de pecado que los lleva a tener tremendas maldiciones. Maldiciones con los hijos, maldiciones en el matrimonio, maldiciones en la economía, en la salud. Se vive de una manera deplorable sin Cristo. Y luego decimos que en Cristo Jesús hay una vida abundante. Y entonces alguien que cree en el Señor Jesucristo llega a tener esa vida abundante. ¿Qué pasa en medio? Es decir, llega una persona con la vida deshecha y un tiempo después tiene una vida abundante. Pues ¿qué pasó en medio? En una ocasión estábamos en una fila y estaba un señor adelante platicando con su compañero y estaba bien enojado y decía: me vinieron a predicar de Jesucristo, que era mi Salvador. Dice: pero ¿cómo me va a salvar si no está aquí? Si me están asaltando, dice, ¿cómo me va a salvar Jesucristo? Decía él. O si se está incendiando mi casa, ¿cómo me va a salvar Jesucristo? Él está esperando un policía o un bombero. Pero Jesucristo vino a salvarnos de esa vida de maldición, vino a salvarnos de esa vida de consecuencia del pecado, que es una vida horrenda, y vino a pasarnos de esa muerte a una vida abundante. ¿Cómo es que Jesucristo cambia esa vida espantosa sin Él a una vida abundante? El Señor Jesucristo cambia esa vida a través de una combinación de 2 grandes factores. Uno es la fe y otra es el poder de Dios. La fe y el poder de Dios. Y se vuelve eso un círculo virtuoso de salvación. Porque
Cuando tienes un poquito de fe y ves el poder de Dios, entonces crece tu fe y se afianza tu fe, y ahora vas a tener más fe para orar y vas a ver más poder de Dios que va a afianzar y crecer tu fe, y es un círculo virtuoso de salvación. Dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. ¿Qué quiere decir esto? Está una persona, ¿cómo cambia la vida? Está una persona con la vida deshecha, el matrimonio deshecho, los hijos deshechos. Está una vida tremendamente maldecida por el pecado. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué debe de pasar? Debe de haber primeramente fe como del tamaño de grano de mostaza. No te está pidiendo Dios una medida de fe impresionante. Al principio no se necesita. Por supuesto, esa medida de fe va a ir creciendo. Pero al principio lo único que se necesita es fe como del tamaño de un grano de mostaza. De ese tamaño. Pero una fe suficiente para creer que le hay, dice la palabra de Dios, y que galardona, que bendice a los que le buscan. Entonces yo digo: Señor, no te conozco, de oídas te he oído, pero está mi vida deshecha y tengo fe, poquita, Señor, pero tengo fe en que tú me puedes ayudar, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, ayúdame. Y esa es la semillita de mostaza que se siembra y que da un fruto abundante. Ahí empieza, con esa pequeña oración, con esa pequeña declaración de fe, con esa pequeña semillita de fe en el corazón de una persona, empieza una transformación eterna que no se puede comparar a nada más que a un nuevo nacimiento. Una transformación impresionante. Y entonces esa persona va a tener un primer encuentro con el poder de Dios. Y ese primer encuentro con el poder de Dios va a ser una revelación de Jesucristo. Esa persona, así lo enseña la Biblia, va a tener una revelación de cómo está su vida. Se va a ver sucio, se va a ver maldecido por las cadenas que él mismo se puso por el pecado, por sus malas decisiones, y dice la Biblia va a tener una tristeza tremenda. Pero en ese momento de tristeza no va a ser una tristeza para muerte, sino va a ser una tristeza que le va a llevar a Cristo, a su Salvador, al arrepentimiento. Y Jesucristo en ese momento, en una revelación personal, levanta tu cabeza y te dice: por todas esas maldiciones que vienen a consecuencia de las malas decisiones que tú tomaste, yo ya pagué en la cruz. Y tenemos una revelación de la cruz de Cristo, de los golpes que recibió, de los puñetazos que recibió, de los clavos que recibió, del dolor que pasó. Y el Señor Jesucristo mismo nos dice: eso fue pagando por tus pecados. Y se abren las cadenas y se quita la condenación y empiezas a tener libertad cuando tienes esa revelación a través de un encuentro con Cristo. Ahorita hay muchas personas que lo están teniendo en el kilómetro. A través de ese encuentro con Cristo tienes esa revelación de que Jesucristo tomó tu lugar en la cruz y empiezas hasta a caminar distinto. Ya no tengo una losa que me está aplastando por mis pecados, sino que sé que Jesucristo los pagó en la cruz y me ha perdonado, y que ya no tengo más condenación porque estoy ahora en Cristo Jesús. Es un primer encontronazo con la presencia de Dios que nos empieza a traer paz, una paz interior. Quizá la familia todavía no ha cambiado, quizá la situación familiar o de salud no ha cambiado, pero sí ha cambiado algo interior de una manera impresionante. Una libertad impresionante en Cristo Jesús. Y esa libertad te lleva a creer que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces empiezas a leer y en la palabra de Dios te dice: varón, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y entonces esa persona ya no está leyendo la Biblia como cualquier otro libro, como cualquier camino. Está leyendo la Biblia como el camino, como la verdad, como la vida. Y dice: Dios me está diciendo, ama a tu esposa. Y le creo. Tengo ese poquito de fe, ya creció, ya es un poquito más grande, pero
voy a creerte, Dios. Voy a creerte, Dios. Y empieza ese varón a amar a su esposa. Y empieza a cambiar, empieza a ser distinto. Aquel varón hosco que le gritaba a su esposa ya no. Ya es un varón de amor. Ya llega a su casa y le dice, a ver, te ayudo, ¿qué necesitas? ¿Qué no has terminado? A ver, yo voy a lavar los platos, yo te voy a ayudar. Empieza a levantarse en las mañanas y saludar a su esposa y le dice, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Tal esposa va a decir, ¿y ahora qué le pasó? Había una hermana aquí que tenía unas vecinas que cuanto antes de Cristo se llevaban muy mal, y entonces ahora en Cristo les quería dar testimonio y les decía a las vecinas, Dios te bendiga. Y cuando salía les decía, Dios te bendiga. Y en una de esas se le dejan venir las muchachas y le dice, ya estuvo, déjame decir de groserías. Le dice, no te estoy diciendo groserías. ¿Cómo no? Me estás diciendo vieja mendiga. No, te estoy diciendo Dios te bendiga. Entonces le aclaras a tu esposa cuando le digas Dios te bendiga, no vaya a entender mal, hermano. Dios te bendiga. Sí. Y empiezas a amar a tu esposa. Hermano, yo no sé si te sirve mi testimonio o no, pero en esta congregación yo he visto más de 600 veces matrimonios destrozados que un varón o una mujer tienen fe para obedecer la palabra de Dios y transforman sus matrimonios de muerte a vida. De muerte a vida. Yo no sé si te sirve pero pues pruébalo. Una vez estaba un discípulo que dice, hemos encontrado al Mesías, es Jesucristo de Nazaret. Y le dice el muchacho, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dice él, ven y míralo tú mismo. Hoy te lo digo yo a ti, ven y míralo tú mismo. Pon ese poquito de fe, pon ese poquito de fe. Tu vida va a ser transformada de una manera que no es natural, es sobrenatural. Y entonces ese varón dice, voy a amar a mi esposa, y empieza a amarla y empieza a orar. Y lo que él pone es la fe y la obediencia. Y Dios dice, hijo, tú pones fe y obediencia y yo pongo mi poder. Y Dios cambia el corazón de tu familia. Dios cambia el corazón de un hijo en rebeldía. Dios cambia el corazón de un esposo que no quiere saber nada del Señor. Dios cambia el corazón y Dios hace el milagro. Dios hace el milagro. Hemos visto jovencitos que sus papás no conocen del Señor y oran. Dice, Señor, tú me dijiste tú y tu casa, Señor, y oran. Y de repente se encuentran a su padre llorando y diciéndole, llévame a ese lugar donde te hablan del Señor. Lo hemos visto cientos, te puedo decir miles de veces. Tú siembras obediencia y fe y Dios responde con poder. ¿Cómo cambia una vida? ¿Cómo cambia una familia? Llega un varón y pone obediencia y fe. Pone una mujer, pone obediencia y fe. Y Dios dice, yo respondo a esa obediencia y a esa fe con mi poder y con mi respaldo. Y tu vida cambia de una manera impresionante, impresionante. La vida en Cristo Jesús es una vida abundante y no importa en qué circunstancia llegues a Cristo, no importa en qué circunstancia llegues a Cristo. Llega, hermano, esa fe a activar el poder de Dios y a manifestarse en nuestras vidas, y crece tu fe y activa el poder de Dios y se manifiesta en nuestras vidas, crece tu fe, que llega un momento en que tu vida ya estás en la vida abundante en Cristo Jesús. Pero no se queda ahí. En ese momento tú te vuelves un emisario, te vuelves un mensajero del poder del Señor Jesucristo. Y el poder del Señor Jesucristo se empieza a manifestar en la fe de una manera todavía más sobrenatural, porque empiezas a poner las manos sobre los enfermos y estos sanan en el nombre de Jesús. Empiezas a hablar el evangelio de Cristo y muchas personas son tocadas en el nombre del Señor Jesucristo. Y sigue creciendo la fe, no solamente a llevarte a restaurar tu vida y tu familia, sino a darte un propósito de vida eterna, donde tú te vuelves un siervo, una sierva de Dios y extiendes la vida que el Señor Jesucristo dio a toda esta nación en el nombre de Jesucristo. El poder de Dios se afianza y se vuelve un círculo virtuoso de salvación que trae
una vida abundante y después te hace un varón, una mujer con propósito eterno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a pedir a la alabanza si puede pasar al frente, toda la alabanza completa. Toda la alabanza completa. Y si regresas ahí a Juan capítulo 14, donde empezamos, versículo 6. Y dice Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Se levanta el mundo a querer confundir para evitar la salvación, para evitar la restauración de la comunión con Dios, y te dicen: todas las religiones llevan a Dios. No es cierto. Solo Jesucristo salva. Jesucristo es el único camino que lleva al Padre. Y entonces estas palabras, desde los tiempos que el mismo Señor Jesucristo las dijo hasta el día de hoy que las digo yo, han ofendido al mundo. Y mucha gente se pone violenta por estas palabras. Y mucha gente se ofende por estas palabras. Pero esas palabras son la verdad. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo tiene el poder de restaurar una vida deshecha. Y esas personas que buscan mantener su vida en la vida de pecado, y entonces para no tener un cargo de conciencia, lo que hacen es tratar de, con algún argumento, tirar lo que ellos consideran la fe en Jesucristo. Ellos dicen: a ver, entonces, si una persona nace, por ejemplo, en la India, y un niño en la India nunca le hablan del Señor Jesucristo, y ese niño en la India se muere, entonces tú me estás diciendo que se va a ir al infierno. Entonces tu Dios es malo, tu Dios es malo. Y con ese argumento tratan de mantener, la única verdad es que ellos quieren mantener su vida haciendo el pecado. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Ese argumento está contestado en la Biblia. Está contestado en la Biblia. Ahí donde estás en Juan, el mismo capítulo, el mismo libro de Juan, pero en el capítulo 3, versículo 19. Dice Juan capítulo 3, versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermano, más que todos esos pretextos que se ponen, la realidad es que una persona tiene enfrente el camino de Dios y decide por mantenerse en sus obras de pecado. La realidad es, esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que tienes enfrente el camino de Dios y de la luz,
y el camino del pecado y de las tinieblas. Y dice, la gente ama más las tinieblas que la luz, y esa es la condenación. Cuando tienes enfrente la decisión por Cristo y por el pecado, y la gente dice, decido no escoger a Cristo y escojo las tinieblas del pecado, esa es la condenación. Esa es la condenación. Y te quiero decir algo: todo el mundo, nazca en donde nazca, tiene la oportunidad de parte de Dios de escoger la luz. Todo el mundo. Y hay personas que dicen, ¿y si alguien nace en la India, entonces no va a conocer de Dios? Yo conozco a un pastor en la India que es uno de los varones más ungidos de la tierra, y predica en la India. En cada rincón de la India se está predicando el nombre del Señor Jesucristo. En cada rincón de la India, te lo digo porque lo conozco, se está predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y si la gente tiene enfrente la voz de Dios diciéndole, este es mi hijo amado, y tiene del otro lado los ídolos y el pecado y la promiscuidad sexual, la condenación es cuando una persona escoge el pecado y rechaza a Cristo. Esa es la condenación. Esa es la condenación. Y cuando alguien te diga, oye, entonces Dios es injusto, tú le dices, mira, no te preocupes tanto por una persona en la India. Yo me preocuparía más por ti, que hoy te estoy predicando de Cristo y tú lo estás rechazando. Yo no me preocuparía tanto por una persona en la India. Me preocuparía más por ti, que hoy tienes la oportunidad de escuchar de Cristo y estás amando más las tinieblas que la luz. Estas palabras, hermano, ofenden a muchos, pero no por ello dejan de ser la verdad, el camino, la verdad y la vida. La sangre del Señor Jesucristo y su gracia es la única forma de llegar al Padre. Nadie llega al Padre si no es por medio de ese sacrificio de Jesús. Ningún camino lleva a Dios, solamente la cruz redentora que pagó por nuestros pecados. Solamente aquel varón y aquella mujer que le pueden decir, Señor, soy pecador y estoy destituido de tu gracia, y no hay nada que me justifique más que tu preciosa sangre, que por amor pagaste para quitar mi maldición y para que hoy yo pueda tener una vida abundante y pueda restaurar mi familia y pueda caminar ese camino y restaurar mi comunión contigo y tener una vida abundante en esta tierra y una vida eterna en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo hay un camino al Padre: Jesucristo el Salvador. Jesucristo el Salvador. Y el Señor Jesucristo nos enseñó que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Porque el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo tomó nuestros pecados y los pagó en la cruz, para que todo aquel que en él crea y camine ese camino hacia el lugar santísimo pase de muerte a vida, pase de una vida de maldición a una vida abundante en esta tierra, y para que en la venidera estés en la eternidad en la casa de tu Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por eso cuando un cristiano muere, hermano, no es tristeza, es regocijo, porque ya está con su Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo le voy a invitar a que ahí donde está usted cierre sus ojos. ¿Quién es el Rey de Gloria?
Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Y nosotros te adoramos, Señor. Y si usted lo cree, y si usted hoy quiere confesar ese nombre, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es el único camino al Padre, yo le invito a que se ponga en pie. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me da. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Te adoramos, Señor. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, el sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es ¿Por qué no se lo dices en tus propias palabras? Tú eres, Señor Jesucristo, mi Rey, el que me salvó con su amor, Señor, el que extendió su manto de perdón y no de juicio, Dios, el que me amó, el que me mostró su camino, el que hoy extiende su mano para sacarme de la muerte y de la maldición, para llevarme a la vida abundante que hay en ti, Señor, el que tuvo, Señor, que padecer en la cruz para ganar, Señor, nuestra restauración y nuestra vida, Dios. Nos amaste con amor eterno, nos amaste con todo tu ser, Señor. Y hoy nos muestras tu misericordia, Padre. Porque en toda la tierra, Señor, en todos los países del mundo, Dios,
tu eterno poder y tu deidad se hacen claramente visibles a través de tu creación. Así que no hay excusa, Dios. Todos nosotros somos expuestos a la luz de Dios, a la luz de Cristo. Y muchos, Señor, terminan en condenación porque escogen, aman más el pecado, la promiscuidad, los vicios, que la oferta que les da Dios de pasarlos de muerte a vida. Pero hoy nosotros, Dios, en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que somos pecadores, sabiendo que estamos destituidos de tu gracia, tomamos tu oferta, tomamos tu gracia, tomamos tu perdón. En el nombre de Jesús sabemos, Señor, que hoy están siendo rotas cadenas de opresión. Se están quitando losas de condenación que aplastaban nuestras vidas. Está entrando la paz de Cristo y está iniciando la vida abundante en el nombre de Jesús. Yo tengo fe y yo declaro mi fe. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, y nadie llega al Padre si no es por ti. Y yo camino, Señor, por ese camino vivo y nuevo que nos abriste hacia tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, a restaurar mi comunión contigo, Espíritu Santo de Dios, a volver a ser tu hijo, Señor, y abrazarte, Dios, y decirte: Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y a sentir tu abrazo y tu amor, que eres tardo para la ira, pero eres grande en misericordia y en verdad. Y empezar esa restauración interior, siendo sanado de la amargura, siendo sanado del resentimiento, del temor, y empezando a tener gozo y paz y amor en el nombre de Jesús. Y recibiendo tus mandatos con fe, Señor, sabiendo que si yo pongo fe y obediencia, tú pondrás tu poder en el nombre de Jesús. Y mi vida será restaurada, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Y mi familia será restaurada en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, tú eres el único Dios verdadero. Tú eres, Señor, el único camino al Padre. Señor Jesucristo, Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. En esta actitud de adoración, yo le invito a que tome usted por un minuto más su asiento.